con el espejo de la azotea. Hoy le toca la chance de charlar con nosotros. Ella es... O nos toca a nosotros la chance de charlar con ella. Y no sé, veremos a ver cómo se desenvuelve. Es comunicadora social, tiene máster en discapacidad, lleva más de 16 años con el programa Incentivando al Mundo, que cambia la forma de ver a las personas con discapacidad. Te saludo y te doy la bienvenida. Hola, buenas noches, Karina Bimonte. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Karina. Gracias por la invitación. Hola. Bueno, a todo el equipo, a toda la mesa. Gracias. No, gracias a vos por permitirnos llamarte, molestarte. Si nos querés contar qué venís haciendo con estos 16, 15 años del programa. Bueno, nosotros venimos trabajando fuertemente desde un espacio que consideramos que es poderosísimo, que es el medio de comunicación, ¿no? Siempre decimos que los que tenemos esta posibilidad de tener voz a través de... Bueno, hoy ha cambiado mucho esto de lo que es comunicar, ya no solo a través de lo que son las plataformas tradicionales, sino hoy también el uso de las distintas redes sociales, pero nosotros hemos iniciado un camino bastante referente. En el año 2008 empezamos a generar esta propuesta que bien, como ustedes decían, ya está a punto de iniciar su temporada 17 de manera continua, todos los días. Es un programa que se llama Somos lo que hacemos y que apuesta, como también ustedes lo manifestaban, a cambiar la mirada social hacia la discapacidad. Lo que nosotros hacemos puntualmente es hablar de este tema como si habláramos de cualquier otro, de moda, espectáculos, deporte, política. Todavía hace falta eso dentro de lo que es la agenda mediática, si bien se imaginan que cuando empezaba este programa, el 5 de mayo de este año, del 2008, era muy poco, ¿no?, lo que se hablaba. Recién estaba ahí como surgiendo esto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entonces todavía era un tema muy poco frecuente de encontrar, y si bien hoy hemos avanzado y tenemos cada vez más proyectos y más productos comunicacionales, a veces, bueno, el abordaje no es el adecuado, que ese es otro tema, pero bueno, todavía hace falta, ¿no?, esto de llegar a la sociedad en su conjunto y que las personas que no tienen discapacidad, o como en mi caso, que no tenemos discapacidad, logremos entender lo que significa a veces nacer con una condición o a veces adquirir una discapacidad sin pensar que pertenecen a otro mundo. Claro, es que somos todos iguales desde el punto de vista humano, pero después está el punto de vista de las, no sé cómo decirte, una lapicera, un lápiz, el cordón de una vereda. Ahí es donde están las diferencias para todos. Totalmente, bueno, ya lo mencionaba antes, ¿no?, y lo establece la Convención. La discapacidad no está en la persona que porta esa discapacidad o condición, sino que está en el afuera, ¿no?, en el contexto. Siempre decimos, cuando hay igualdad de oportunidades en todos los espacios, en el educativo, en el laboral, en el cultural, en el social, en definitiva, la discapacidad desaparece. Una persona empieza a darse cuenta, ¿no?, que tiene una cuestión, entre comillas, diferente, cuando se le impide el acceso a distintos ámbitos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, lo vivimos permanentemente y sobre todo cada año en este inicio de ciclo lectivo, con tantas instituciones educativas que se consideran o que ellas se jactan de ser de puertas abiertas, y después tantos niños, jóvenes con discapacidad quedan fuera, ¿no? ¿Y qué pasa con lo laboral? Entonces digo, si tendríamos realmente una escuela, no me gusta la palabra inclusiva, pero bueno, utilicémosla, no habría ningún tipo de inconveniente que dentro de ese curso, que dentro de ese salón de clases haya personas con y sin discapacidad. Sin embargo, todavía muchos docentes o muchos directivos de determinadas instituciones siguen viendo a este niño o a este joven con discapacidad como un problema, ¿no? Cuando, si queremos decirlo así, el problema está no en el niño,
sino en la escuela, que no está adaptando, ¿no? Y que no está brindando las mismas oportunidades. Sí, totalmente. Aparte de la falta de educadores o maestros, directores de colegio que no comprenden al chico con cierta discapacidad. Claro, bueno, eso, a ver, es muy cierto en el sentido que es lo que permanentemente manifiestan quienes son docentes, ¿no? De los distintos niveles. Estas famosas frases que circulan por ahí yo no estudié para esto, yo no estoy preparado, no sé cómo hacer con un alumno con autismo, con TDAH, con síndrome de Down en mi salón de clases. Y esas cuestiones son válidas, ¿no? Porque sí, quizás muchos docentes en toda su formación jamás tuvieron cierta preparación o capacitación que tuviera que ver, ¿no?, con la temática. Pero bueno, después encontramos docentes que más allá de que eso es cierto, tienen como toda esta intención de seguir formándose, de entender qué significa, ¿no?, a veces este tipo de condiciones, cómo pueden aportar ellas desde su lugar de estar al frente de una clase para que este niño pueda, como dije antes, tener las mismas oportunidades. Y a veces es más sencillo de lo que se piensa, ¿no? Y no es solo un trabajo de esta docente, es trabajo en conjunto, trabajo en equipo, esta maestra de apoyo o esta maestra integradora que también ahí aparece, qué pasa con la familia, qué pasa con el equipo directivo. O sea, el alumno con discapacidad no es el alumno solo de esta docente, es alumno de la escuela, ¿no? Y a veces muchas docentes, yo creo que lo hacen desde la mejor, no creo que tengan una mala intención, pero surge este desconocimiento, entonces por ahí pueden llegar a decir, ay, tengo 29 alumnos y uno con discapacidad. No, tenés 30 alumnos, ¿no? Entonces, por eso yo siempre insisto con lo mismo, más allá de cuestiones muy específicas que hay, si hablamos de distintos ámbitos así como puntuales, y ahora nos estamos refiriendo a la educación, hay que seguir cambiando la mirada. O sea, la docente, ante un alumno con discapacidad, lo primero que tiene que hacer, más allá de, como dije, después empezar a formarse y ver cómo puede adaptar ciertas currículas, cómo puede tener ciertas estrategias. Más allá de todo eso, lo primero que tiene que hacer esta docente es cambiar la forma que tiene de ver a ese niño o a ese joven con discapacidad. Bien, Karina, contanos también, porque vos sos la presidenta de la Fundación CODIS. Sí, esta es una organización que nació precisamente después de todo lo que veníamos generando con el programa, con Somos lo que hacemos, que como dije, lo creamos en el 2008 y aproximadamente en el 2017, casi 10 años íbamos a cumplir con este trabajo continuo desde los medios, nace Fundación CODIS, que significa Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad. Nosotros lo tenemos ahí como en la esencia, no hablamos de inclusión, hablamos de convivencia. Y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con cómo estamos hoy, no solo la sociedad viendo a las personas con discapacidad, sino que se puede lograr hacer desde los medios de comunicación para llegar precisamente a esa población. Entonces nosotros trabajamos no solo con el programa, que pretendemos que sea un programa, y ese es el objetivo fundamental, que sea un programa más y que llegue a la sociedad en su conjunto. Nuestro programa no es un programa para personas con discapacidad ni para familiares de personas con discapacidad, no, es un programa para toda la sociedad y si se quiere más específicamente para quienes no tienen, porque ahí es donde vamos a lograr la transformación. Y después, bueno, tenemos diferentes objetivos, uno de ellos es sí trabajar con las personas con discapacidad, desde qué lugar ellas también se están viendo a sí mismas, ¿no? Porque esta mirada que a veces hay que cambiar desde las personas que no tenemos discapacidad, también las mismas personas con discapacidad tienen que cambiar hacia ellas mismas. ¿Quiénes están creyendo que son? ¿No? Por eso el nombre del programa no es casual, somos lo que hacemos. Nosotros pensamos fervientemente que todas las personas podemos modificar permanentemente quiénes somos a partir de lo que elegimos hacer, ¿no? Y a partir de lo que elegimos hacer, cambiamos quiénes estamos siendo. Entonces, todo el tiempo nuestro
trabajo gira en torno a eso, y desde la Fundación nuestra actividad más fuerte, claro que sí, que es el programa, pero también brindamos capacitaciones, talleres, seminarios en distintos organismos, en donde nos vayan convocando. Trabajamos con instituciones educativas, con docentes, con empresas, con instituciones que también tienen personas con discapacidad, y que a veces el desconocimiento está en las mismas familias, ¿no? En esto de generar con la mejor intención cierta sobreprotección a sus hijos, ¿no? Y no entender que este hijo es una persona que también tiene el derecho a tener su autonomía, su independencia, y después fueron surgiendo actividades que fuimos generando también con otros organismos, con otras instituciones. Hemos hecho concursos, de hecho, un certamen literario que fue el último que hicimos el año pasado, y que permitió que muchas personas hasta escribieran un cuento protagonizado por algún personaje con discapacidad, y eso quedó plasmado en una agenda gratuita que publicamos finales del año pasado y que se pueden descargar en nuestra página web. Nosotros casi todos los años venimos lanzando una agenda que además tiene las fechas relativas a la discapacidad a nivel mundial, algo que no se encontraba en ningún lado. Nosotros hicimos un trabajito ahí muy minucioso y lo hemos reunido. Y nuestros libros, ¿no? Que son como nuestros caballitos de batalla, muchos también están a disposición de manera gratuita para descargarse en la página web, y otros, nos encanta ir, presentarlos y brindar nuestras charlas y conferencias. Karina, buenas noches. Carolina Mancuso te habla. ¿Cómo estás, Carolina? Me quedé con ahí en lo puntual de las instituciones educativas. Uh-huh. Que no pueden adaptarse o no saben adaptarse a un niño con discapacidad. Sí. Creo que si hay inclusión en la escuela, si el niño o la persona tiene apoyo escolar, ahí también tendría que intervenir la institución del colegio especial y darle herramientas a esas docentes para poder darle el mejor estudio pedagógico al niño. Totalmente. Acá se plantea todo un debate, ¿no? Porque hay como ciertas discapacidades que generan cierta controversia. Voy a hablar puntualmente de lo que es autismo o síndrome de Down, ¿no? Y hasta TDAH les diría también. ¿Qué sucede? Muchas veces las instituciones educativas plantean que estos niños tienen que ir a una escuela de educación especial, cuando en realidad todos tenemos no solo el derecho a estudiar, sino a elegir a dónde queremos estudiar. Entonces, muchas familias apuntan y apuestan a que sus hijos vayan a una escuela regular, a una escuela común. Y ahí es donde aparece el obstáculo, porque estas escuelas habitualmente les dicen, no, acá no estamos preparados, no tenemos docentes capacitados, que este niño vaya a una escuela especial. Y no es lo que quieren estas familias, y no es en este caso las familias representando a este niño quizás, ¿no? No es lo que quiere este niño o este joven, quiere ir a esta escuela, ¿no? Con compañeritos que no tengan discapacidad o que sí lo tengan. En definitiva, una escuela, como dije, regular. Entonces, ¿qué sucede? Hubo cierto movimiento a favor de estas familias que luchan, ¿no? Entre comillas, por la escuela para todos, pero también están aquellas otras familias que dicen, no, yo prefiero que mi hijo vaya a una escuela especial. Y habitualmente ese argumento se da, ¿por qué? Y les voy a contar el por qué. Porque estas familias dicen, yo quiero que mi hijo no sufra en la escuela común. Los chicos en algún momento. Claro, exacto. No solo por todo. Porque les exigen, sí. Exacto. Y no solo por lo pedagógico, sino también por lo social, ¿no? No quiero que mi hijo sea discriminado, no quiero que a mi hijo le hagan bullying, ¿no? Por tener determinada condición. Entonces estas familias terminan eligiendo que su hijo vaya a una escuela de educación especial. Quizás por este motivo, ¿no? Por estos argumentos que circulan. Cuando, en definitiva, eso no tendría que ser así. O sea, no tendría que haber bullying o discriminación para nadie en las escuelas. Entonces, cuando se plantea este debate, ¿no? Escuela especial sí, escuela especial no. Claro, cada uno tiene el derecho a elegir, y en algún momento, en algunos espacios o incluso en algunos países, hasta va desapareciendo esto de la escuela especial y va quedando la escuela para todos, y ahí es este temor.
incluso por parte de los que se están formando como docentes para la educación especial. Pero ¿cómo? Entonces, ¿yo para qué estoy estudiando si la educación especial va a desaparecer? Y ahí me quedo con lo que dijiste vos. Qué interesante sería que estos docentes o estos profesionales que están ya capacitados dentro de la educación especial trabajen en conjunto con los docentes de la escuela regular, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos que también cambiar la mirada en esto del famoso trabajo en equipo y lograr que nadie quede excluido, ¿no? Que si ese niño tenga la condición que tenga, pueda ser parte de esa escuela sin sufrir discriminación, sin sufrir bullying, que, a ver, si uno hace un análisis como más profundo, ¿no? Creo que después cuando salimos a la vida, ninguno de nosotros, ningún ser humano, tenga o no tenga discapacidad, va a ser aceptado por todos. Siempre vamos a tener en la vida misma, ¿no? Personas que nos quieran más, que nos quieran menos, que nos acepten, que no nos acepten. De eso se trata vivir. Entonces también muchas veces la escuela prepara para eso, ¿no? En todo lo que tiene que ver con, bueno, va a haber personas con las que voy a poder vincularme de una manera y con otros quizás no tanto, pero que el motivo no sea tener discapacidad, ¿no? El motivo es el ser humano. Sí. Karina, Luis Balcedo te saluda y te voy a hacer la última pregunta. Sí. Muchos docentes se plantean que no están capacitados para atender a chicos en ninguna de las condiciones del espectro autista. Pero sí son capaces de empezar el diagnóstico cuando todavía no están diagnosticados en el colegio. Porque cuando el chico empieza con problemas de aprendizaje, problemas de adaptación, problemas de conducta, ahí ellos ya te lo derivan diciendo que puede tener un espectro autista. ¿Esto no es parte de una contradicción del sistema? Por eso digo que el tema educativo puntualmente genera mucha controversia y muchos debates, muchas miradas, y sobre todo, Luis, ¿no? Sí. Puntualmente en esto que vos estableces, que es el autismo. El autismo, y desde mi propia experiencia digo y humildemente hago este aporte, es la condición que más debate nos está generando, ¿no? En todo sentido, ya hasta desde el nombre. Fíjense, yo que me especializo en lo que tiene que ver con lo comunicacional, y ahora voy con lo que vos establecés, pero quiero decir esto, ¿no? Hay muchos que dicen, se dice persona con autismo. Otros dicen, no, soy autista, yo quiero que me digan autista. Otros dicen, no, es persona autista. Otros manifiestan, no, es persona con trastorno del espectro autista. No, es persona con condición del espectro autista. Otros dicen, no, somos personas neurodivergentes. Otros dicen, yo soy neurodiverso. Entonces digo, no hay un acuerdo, ni siquiera en lo que tiene que ver con cómo referirse, ¿no?, a quien tiene esta condición. De ahí todo lo que conlleva tener la condición de autismo, ¿no? Y en la cuestión escolar o en la parte educativa, sí, hay veces que muchas de las manifestaciones que empiezan a tener quienes pueden llegar a tener algún tipo de este diagnóstico aparece en el ámbito escolar. Pero siempre lo hablo desde mi experiencia, insisto, ¿no?, con personas que se dedican a trabajar con el autismo, los primeros indicios aparecen mucho antes del ingreso a la escolaridad. Ya aparecen desde los 2, 3 años, por eso es importante prestar atención a veces a estas señales de alarma, porque estos indicios pueden ser tan poderosos que hagan que se haga una intervención temprana en alguien que quizás pueda llegar a ser diagnosticado con autismo. Muchos otros, bueno, como vos establecés, Luis, quizás llegan a los 5, 6, 7 años y recién ahí, en la etapa escolar, se empiezan a ver ciertos indicios, ciertas manifestaciones que pueden dar cuenta de, ¿no? Entonces es la misma escuela la que está como derivando, bueno, vaya a hacer una consulta con un psicopedagogo, ¿no? Y ahí toda esa escalada de profesionales que empiezan a aparecer. Pero quizás, en otros casos, simplemente es un niño que va aprendiendo a su tiempo. No hay una forma de enseñar como no hay tampoco una forma de aprender, ¿no? Entonces, yo creo que a veces el prejuicio que tienen las docentes es frente a un certificado de discapacidad o frente a un diagnóstico. A mí me gustaría hacer como una prueba, ¿no? Si ponemos en un salón de clases
diferentes niños con distintas condiciones. ¿Qué pasa con esa docente si considera que ninguno de ellos tiene certificado de discapacidad? ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser su mirada frente a esos niños? ¿No? Creo que muchas veces el diagnóstico es lo que paraliza a la docente. Ah, tiene síndrome de Down, entonces tal cosa. Ah, tiene TDAH, entonces tal otra, ¿no? Y siempre lo digo, el diagnóstico, entre comillas, médico, si lo llamamos de esa manera, no es el diagnóstico pedagógico. Yo tengo que entender que cada niño es único, como todos lo somos, que es particular, tenga o no tenga síndrome de Down, tenga o no tenga autismo, ¿no? Y por eso el trabajo más fuerte, insisto siempre con lo mismo, tiene que ver con esta mirada que la docente tenga hacia ese niño o hacia ese joven. ¿Cuáles son las estrategias que puede implementar? No para el que tiene discapacidad, no. ¿Qué estrategias puedo implementar para que realmente sea un aula diversa? ¿No? Y voy siempre con algunos ejemplos. Si yo planteo una actividad para los que no tienen discapacidad y otra actividad para el que tiene, ahí no estoy, entre comillas, incluyendo. Sigo segregando, sigo dándole algo puntual, separado, diferente al que tiene discapacidad. No, el cambio de mirada que al menos yo promuevo es todo lo contrario. ¿Cuál actividad sería la que podrías plantear para que nadie quede fuera? Y ni siquiera tenés que decir, bueno, voy a hacer una actividad para que la puedan hacer todos. No, la planteás como algo natural. Entonces el niño que tiene alguna condición también va a tener las mismas oportunidades que todos los demás que quizás no tienen. Bueno, Karina, llegamos al final, por lo menos de esta parte. Nos encantaría tener la posibilidad de volver a llamarte o comunicarnos cuando tengas un tiempito para el espejo de la azotea. Y también te voy a pedir, por favor, que recuerdes o digas al aire la página a la que tanto te referiste, para que la gente pueda ver los libros y todo eso. Sí, si van a la parte de publicaciones, insisto, se van a poder descargar gratuitamente la agenda que lanzamos este año para el 2024, que tiene material referido a las fechas relativas a la discapacidad a nivel mundial. En la portada de cada mes tienen el calendario y las fechas de lo que significa cada día en conmemoración. Van a tener también en la portada de cada mes un cuento, que fueron los cuentos ganadores, los cuentos seleccionados de este certamen literario, y que están buenísimos porque todos dejan un gran mensaje y que tiene que ver con este objetivo de cambiar la mirada. Y después, bueno, van a encontrar las agendas de años anteriores, que si bien no les van a servir así como para completarlas, también tienen material ahí que está incluido en nuestros libros. La página es www.codisfundacion.org, codisfundacion.org. Así que van a ver un poquito de todo ahí en las diferentes secciones, lo que estuvimos haciendo también en este último tiempo, llevando este mensaje a distintos países donde nos van convocando. Y siempre para mí es valioso. Ya nos estamos preparando, ya estamos en cuenta regresiva para lo que va a ser el inicio de la temporada 17, que viene con muchos cambios. A mí siempre me gusta innovar, me gusta crear, no quedarme siempre en lo mismo. Así que nada, digo eso, que se preparen. Cambiamos de medio de comunicación, no vamos a estar en el mismo medio de comunicación que estuvimos el año pasado, así que bueno, tienen que prestar ahí atención a nuestras redes sociales, que en lo inminente ya estamos empezando. Bueno, Karina, te agradezco un montón la posibilidad de hablar con vos. Les deseo suerte para la temporada 17, para el nuevo medio, y ojalá que sea siempre con éxitos. Te mando un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Bueno, al contrario, yo estoy súper contenta de poder haber tenido este espacio con ustedes. Siempre digo que es valioso hablar de la temática de la discapacidad y, bueno, puntualmente de lo que nosotros venimos haciendo con tanta pasión, con tanto compromiso. Así que también les deseo lo mismo, un placer haber conversado con ustedes y, bueno, y ahí a disposición cuando lo deseen, con mucho gusto. Sí, les mando un abrazo grande a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Karina. Hasta la próxima.